la última mesa del Congreso. Y voy a recordar por última vez las dinámicas para quienes no las recuerdo bien o por si acaso. Bueno, las dinámicas, como saben, son 15 minutos en total. A los 15 minutos suena el primer timbre, que acá quien modera va a ser implacable con eso. Va a haber un primer timbre a los 15 minutos, otro a los 13, a los 15 va a sonar por última vez y en ese momento debe finalizar la ponencia, y eso nos va a permitir tener tiempo después para que haya una instancia de preguntas y de debate. Así que nada, de mi parte, damos comienzo a la mesa con Brovix, el que algunos tienen. Bueno, buenos días, creo que ya se hablé con casi todos. Gracias por venir, gracias por persistir, gracias a los que vinieron de lejos particularmente. Lamento que les haya tocado el peor de los moderadores, que es el más tirano. Vamos a arrancar con un amigo, con Roberto Bayot Ceballos. Roberto es doctorando en comunicación en la Universidad de Sevilla, línea de investigación de comunicación, literatura, ética y estética. Actualmente es coeditor de la revista literaria digital Aullido y docente de periodismo en la UDLA. Tiene un máster en escritura creativa por la Universidad de Sevilla y máster en Etudes Hispanophones por la Universidad del Lyon. Es periodista con mención en cultura por la Universidad de las Américas en Santiago de Chile desde 2009 y fue redactor en el diario El Universo de Ecuador. Roberto, que además está escribiendo una crónica sobre Gombrowicz, nos va a hablar hoy de una aproximación a los últimos cuentos de Daniel Sada a través de los orígenes gombrowiczianos. Bueno, eso es para demostrar que soy poderoso. A ver, este artículo trata de forma conjetural sobre la relación secreta entre Ese modo que colma, publicado en el 2010, último libro de cuentos del escritor mexicano Daniel Sada, y el primero del polaco Witold Gombrowicz, es decir, Memorias del tiempo en madurez, que años después pasó a llamarse Bacacay, y algunos textos del libro que también fueron publicados en su momento en España como La virginidad, en su primera traducción al castellano. En esencia se puede decir que ambos textos son dos de las obras menos atendidas de estos autores, acaso producto de sus principales innovaciones como prosistas, han estado en la novela. En consecuencia son mucho más leídos y estudiados en ese género que como cuentistas. Aunque sobre todo nuestro interés se sitúa en demostrar que en algunos pasajes del primero se atisba un eco que lo emparenta de alguna manera con el segundo, es decir, que hay cierta cercanía sobre lo que ampliamente se ha discutido aquí sobre la forma y la madurez que cruza transversalmente la vida y la obra de Gombrowicz. La visión desde una edad avanzada de la propia obra, y también ciertos paralelismos en el sentido de desafiar la tradición de cada uno de sus países, en el caso de Polonia y de México, la tradición literaria, la historia y la cultura de su país, y el desafío de mirar desde una perspectiva propia a sus países. Aunque hay que destacar que estos dos libros se produjeron en un periodo dispar de la vida de cada uno. En el caso de Gombrowicz fue su primer libro, en el caso de Sada fue su último libro publicado en vida, aunque no fue su último libro escrito. Esta supuesta vinculación surge a partir del hallazgo de unas declaraciones que entregó Sada en el contexto de 12 entrevistas con la prensa mexicana. Esto se produce en el 2006, el 12 de julio del 2006, se produce la primera entrevista donde el periodista que redacta la nota parafrasea la declaración del escritor y enlista una serie de narradores originarios de diversos países de Europa del Este, entre los que incluye Gombrowicz, con la característica en común de sus obsesiones, a veces al grado del delirio. 10 días más tarde se publica la siguiente entrevista en otro diario, en la que Sada menciona a otros autores, y el único nombre que se repite es el del polaco.
Leí a Gombrowicz, a Peter Hanke, a la misma Jelinek y descubro que son escritores que detectan y se guían por las obsesiones de sus personajes y por las obsesiones sociales. Esto último entraña una de las principales características dentro de la narrativa del polaco, que desde su primer libro encuentra un punto de partida. Es bueno que tengas bandas sonoras. Sí, sí. Esto Le da un pasa a ritmo los buenísimo con el Se organizó el congreso. Me encanta la de Sikuri que acompaña. Pensé que iban a entrar, ¿no? Sería buenísimo. Acaban de pegar un tiro. Sería muy improvisado. Salió con un revólver. Pensaba que ya estaba. Ya está, sí. Por un momento pensé que iban a pasar los 10 minutos. No, esto va de cuento, vos me interrumpiste. Si te pasás de los 15 viene el... Era sangrienta. Bueno, Empezar de nuevo. Qué generoso. bueno, en la segunda entrevista, Sada dice textual, que es esto que vemos remarcado acá. Bueno, no se alcanza a leer, pero lo voy a leer textual, que es una pequeña cita. Leí a Gombrowicz, a Peter Hanke, a la misma Jelinek, y descubro que son escritores que detectan y se guían por las obsesiones de sus personajes y por las obsesiones sociales. En realidad, y en estricto rigor, estas son las dos únicas menciones que hace Daniel Sada en toda su vida sobre Gombrowicz. Así de inconjetural es mi propuesta de esta ponencia. Pero poco a poco ya se va a ir como tomando forma el vínculo que tiene. Las obsesiones sociales de alguna forma es lo que de alguna forma entraña una de las principales características dentro de la narrativa de Gombrowicz desde su primer libro, en que encuentra un punto de partida que continuó el resto de su vida en un camino de autoconocimiento que empezó a cobrar sentido a partir de su exilio 6 años después en Argentina, tal como afirma en conversaciones como con Dominique Derroux en Lo humano en busca de lo humano. Adopté desde los comienzos un tono tan fantástico, tan excéntrico, tan extravagante. ¿Por qué? Porque de esa manera se encontró inmediatamente aislada de la realidad normal. ¿Por qué ha caído en la manía, en la locura, en el absurdo no desprovisto? Sin embargo, de cierta forma ceremoniosa como para alguna celebración. Y otra cita que de alguna forma vincula a Sada con la literatura polaca no, la anterior. Sí. Esto es una no, esta es una cita de un columnista mexicano en el diario El Informador de Guadalajara, donde cita una conversación que tuvo con Daniel Sada. Y Sada a todo esto fue en parte de sus primeros años como escritor fue formado por Juan Rulfo, fue aprendiz de Rulfo, y eso se nota muchísimo en la obra de Sada. Y en lo que posteriormente se producirá en la mayor obra de Sada, que es Por qué parece mentira, la verdad nunca se sabe, que es una novela bastante extensa y bastante compleja, en la que reconstruye un poco el mundo de Rulfo, reinventándolo de su propia forma, en cierto sentido, y en realidad es un homenaje a Rulfo. En Pedro Páramo, ¿ya? Bueno, aquí dice que cuenta con cómo descubrió en una visita a la casa de Rulfo
la novelística europea y menciona la literatura polaca. Eso. Bueno, en tanto nos interesa circunscribir lo que tenemos por obsesión, a partir de lo cual acercarnos a los postulados estéticos que marcan la obra de ambos escritores, explicados tanto por ellos como por otros autores, con la intención de hallar paralelismos entre los dos libros de cuentos. Con este fin hemos adoptado la definición de obsesión que realiza Umberto Galimberti en su diccionario de psicología. Describe la condición de quien está obstaculizado por la necesidad irreprimible de cumplir determinados actos o de abstenerse de otros, o está obligado a ocuparse de pensamientos o ideas particulares que no es posible evitar, repitiendo indefinidamente esta obligación de la que no logra separarse. Todo esto, las declaraciones de Sada se produjeron mientras defendía la duración de los imperios simples. La tercera novela de una trilogía que es la única son los únicos libros que no están situados en el desierto mexicano. Su obra se caracteriza por estar situada dentro del desierto de Coahuila, en México. Y estas tres novelas, de la cual la duración de los imperios simples es la última, en el 2006. A esta altura, Sada ya había publicado ¿Por qué parece mentira? La verdad nunca se sabe, considerada su obra maestra que por sus innovaciones estilísticas se fue instalando de a poco dentro del canon de la literatura hispanoamericana. Como ya mencionamos, en este único y particular contexto, Sada alude a Gombrowicz. Aparentemente no existe registro que lo haya hecho en otras ocasiones, por ejemplo en sus escritos periodísticos, ni tampoco en torno a las letras polacas, salvo por una referencia genérica que entrega en otra entrevista en relación al vínculo de Rulfo con la literatura brasileña, y menciona el libro El pensamiento evolutivo de Czesław Miłosz, que fue otro escritor polaco, poeta polaco, que tuvo un vínculo de amistad con Gombrowicz, también fue criticado por Gombrowicz. Bueno, por otro lado, el primer traductor al idioma de Gombrowicz fue el escritor mexicano Sergio Pitol, quien, con excepción de la traducción colectiva de Fede Durke, fue el encargado de esa tarea en obras como la antología del cuento polaco, Diario Argentino, Cosmos, La Virginidad Transatlántico y Bacacay. En tanto, nos encontramos con estas declaraciones del escritor mexicano un mes antes de la publicación de Ese modo que colma, respecto al proceso creativo de su libro de cuentos como consecuencia de algo que pensé hace 5 años. Yo escribo mucho en mi cabeza, nunca escribo cosas que se me ocurren en el momento. Tengo que trabarlo mucho en la mente. Hago apuntes, redondeo, quito, corrijo mentalmente y hago una especie de bitácora en mi cabeza. Y pasó que en los últimos años se me agolparon la historia y dije, yo no voy a escribir 20 novelas. Y mejor traté de ver esas historias como cuentos. O sea, en el contexto de esta entrevista fue en el 2010, está hablando del año 2005. Por lo que no es descabellado suponer que aquella lectura con Gombrowicz haya tenido algún tipo de repercusión en Sada, aunque no estamos en condiciones de aclarar qué libro leyó el mexicano del polaco. En consecuencia, en lo posterior proponemos un acercamiento a las definiciones estéticas de ambos escritores, sobre todo a nivel transversal en el sentido de su proyecto literario. En ambos casos, una edad avanzada de su vida, en que observan su obra y en perspectiva, y un breve análisis de Bacacay y Ese modo que colma. Bueno, voy a hacer mención rápidamente a la relación conflictiva que tenía Gombrowicz con Polonia. Esta es una cita de su diario. Un día tuve ocasión de participar en una de esas reuniones de polacos dedicada a darse ánimos mutuamente, donde tras haber cantado la rota y bailado un krakowiak, todo el mundo se puso a escuchar a un orador que exaltaba a nuestro pueblo, porque había dado al mundo a Chopin, porque tenemos a Kury Skłodowska y el Ravel, y a Slováky y a Mickiewicz,
y además porque fuimos el último baluarte del cristianismo y la Constitución del 3 de mayo había sido muy progresista, explicaba a sí mismo y a todos los asistentes que éramos una gran nación. Pero yo veía esa ceremonia como venía directamente del infierno. Esa misa nacional se me antojaba un espectáculo diabólicamente sarcástico y milagrosamente grotesco, porque ellos al exaltar a Mickiewicz se humillaban a sí mismos y cuando glorificaban a Chopin demostraban que no eran dignos de él y deleitándose en su propia cultura, dejaban descubierto su barbarie. Bueno, ahora pasemos con voy a darle una definición de Daniel Sada. Daniel Sada ha sido marcado en los 80, de alguna forma se lo ubicó en la generación de la literatura del desierto. Después se hablaba de él, la crítica y la prensa cultural hablaba de la literatura de la frontera, y en sus últimos años de vida, a partir de mediados de la década pasada, se habla de que él escribe narcoliteratura. Por cierto, hay varios cuentos en Ese modo que colma que hablan de la narcoliteratura y los personajes poderosos de alguna forma representan el poder, que en el caso con Gombrowicz podrían ser aristócratas o políticos, un rey. En el caso de Ese modo que colma son narcotraficantes o gobernantes de un pueblo mexicano. Esta es una cita de Daniel Sada. Se me ha endilgado muchísimo ser costumbrista. Yo creo que tenemos 200 años de costumbrismo en la literatura mexicana y latinoamericana. Ya basta de costumbrismos. Este término está muy en discusión porque justamente se exhiben las costumbres para decir nosotros vivimos en el mejor de los mundos y todo lo demás es vacuo. Yo lo que hago es burlarme de las costumbres, o sea, no me interesa decir el mundo que yo visto es el mejor de todos. Al contrario, es el más ridículo y el más grotesco de todos. Y por eso me puedo basar en unas costumbres que yo me estoy riendo siempre. Pero yo me estoy riendo siempre. Detrás de todo lo que escribo hay una enorme carcajada. Yo quiero más o menos flexibilizar la risa con la seriedad. En cuanto que hay un lastre que tenemos en la literatura mexicana que es la solemnidad. Desde Sor Juana, desde la colonia, toda la poesía mexicana es solemne. El poeta jamás se ríe, es incapaz de burlarse. Entonces, una de las características de la poesía mexicana es que no hay risa, no hay humor. Muy pocas veces se da y se piensa que el humor tiene que ser destructivo y concluyente. Yo pienso que tiene que ser juguetón. ¿Se pasaron las conclusiones? Como Changui. 2 minutos para concluir. Para el corte. Por eso el Changui. Después. Bueno. Nos parece fundamental destacar que Gombrowicz llama describir artísticamente la madurez. Me refiero al prólogo, a una cita del prólogo de la primera edición de Feredur, de 1947. Ya que Sada está... en Sada se manifiesta no explícitamente a través de sus personajes, sino paradójicamente por medio de la maduración de su prosa. Esta es una característica que no le alcanzo a mencionar, pero la prosa de Sada probablemente es única en el ámbito de la literatura en el idioma. No se parece a nada, yo creo que no se parece a nada de lo que se ha escrito hasta ahora. Y bueno, hay muchas referencias al respecto sobre esta particularidad de la obra de Sada. Paradójicamente, por medio de la modulación de su prosa, se produce esto, en el caso de Sada. Para esto hay que recordarle lo que dijo. El mundo que yo habito es el más ridículo y el más grotesco de todos. Aunque en este se trate de las problemáticas más dolorosas para una sociedad. Y en esto quiero hacer un énfasis en el tema de la historia y de la realidad de ambos escritores. En el caso de Gombrowicz, escribiendo este último libro, su primer libro, después de la Segunda Guerra, antes de la Segunda Guerra Mundial, previniendo el cataclismo demográfico que se iba a producir. En el caso de Sada, en el periodo de la guerra contra el narcotráfico de la década pasada, que se mantiene ahora. Vamos a ver. Conclusiones directamente, y si no, lo tienen. Bueno,
Me parece interesante también la idea de Sada que en el desierto todo no hay nada y todo hay que inventarlo. Debido a que recordamos un poco las circunstancias que llegó Gombrowicz y su vinculación con Argentina. Y sobre todo cómo se ha ido enmarcando su biografía, cómo se ha ido escribiendo su biografía con respecto a su llegada a Argentina. Me parece importante esta semejanza de las perspectivas que los dos registraron, cada uno con su originalidad. Vamos a ir con Marcela Domínez, que trajo un texto que se llama Los márgenes de Gombrowicz, la novela quemada de Jorge Vilela. Marcela es egresada de la carrera de Letras de la UBA, docente de Teoría Literaria en esta universidad desde 1994 y dicta clases en la Universidad Nacional de Avellaneda y el CNBA, que es el Nacional de Buenos Aires. Es investigadora en el área y ha publicado artículos en revistas especializadas y libros en colaboración. Okay. Bueno, yo voy a hablar de los jóvenes que Gombrowicz conoce en Tandil, de Jorge Vilela, es decir, a quien Gombrowicz llamaba Marlon, ¿no? Marlon es de todos los jóvenes de este grupo, de la banda de los tres, como ellos se autodenominaron, el más marginal, por eso también el título, ¿no? Digamos, es el margen del margen. Él es considerado un outsider, si bien tienen vínculos de amistad entre sí. La relación que tiene con Gombrowicz es una relación mucho más conflictiva, ¿no? Y me gustaría leer, por ejemplo, lo que sostiene Juan Carlos Gómez sobre esta posición incómoda de Vilela en el grupo, ¿no? Junto a Flor de Quilombo y el Asno, Marlon formaba el trío más famoso de Tandil, pero el propio Marlon se definía a sí mismo como el tercero excluido, y no le faltaba razón. Gombrowicz lo excluyó en el puerto de Buenos Aires cuando lo obligó a entregarle a Madame du Plastic la invitación para subir al Federico Costa. Y la Vaca Sagrada también lo excluyó del elenco de testimonios que había tomado en la Argentina para escribir Gombrowicz en Argentina. El testimonio de Marlon no figura en este libro. En las cartas que Gombrowicz les escribe a los jóvenes de Tandil, Marlon aparece siempre como el más golpeado, pero lo distingue con afecto cuando a Marlon se le ocurre llamarlo Tondo. Aparece entonces esta posición incómoda, esta figura de Vilela como una figura que podríamos asociar con el outsider, y además a Vilela lo acompaña casi desde el principio una fama muy intensa de mala suerte, que vamos a ver que tiene como realmente es una marca central en la vida de Vilela, ¿no? La novela de la que a mí me gustaría hablar es en la forma en que queda publicada, se va a llamar La mañana del 10 de enero. Pero esta novela tiene una historia detrás, que es que aparentemente Vilela la había escrito otras versiones y en todos los casos las había quemado. Hay un testimonio de que en su juventud, con 19 años, ya había escrito una novela que se llamaba Los Impotentes y que también quemó. Me gustaba la idea de destacar, digamos, este gesto de quemar los textos como un gesto de vanguardia, un modo de oponerse al mercado editorial, es decir, bueno, si el mercado no me elige, si no me selecciona, entonces yo quemo el texto. Esta novela, que finalmente se publica con el nombre de la mañana del 10 de enero, también tiene su historia, una historia de cierta complejidad. En 2011, a través de una amiga que también es de Salto, el lugar en el que había nacido Vilela, porque Vilela, si bien
vivía en Tandil, había nacido en Salto, también en Brasil, después en La Plata. En 2011 lo conocí y lo encontré viviendo en esta situación, es decir, en un lugar abandonado, un depósito que tenía un descampado. La primera vez que lo pudimos visitar tenía 2 gatos. Después el hambre, que en la situación de pobreza extrema en que se encontraba Vilela, hizo que en nuestra segunda visita los gatos ya no estuvieran porque no tenía nada para darles de comer. En este primer encuentro Vilela estaba más interesado en unos objetos que él venía realizando en paralelo con su práctica literaria, que eran estos objetos metálicos, ¿no? Él quería desarrollar una vinculación entre el arte, la producción de objetos artísticos y las teorías cuánticas. Quería lograr objetos a partir de teorías matemáticas. Estaba mucho más interesado en esto, ¿no? Y esa vez la entrevista se basó en estos objetos que tenía mucho interés en vender. En 2014 nosotros volvimos a entrevistarlo, hablo en plural porque todas las fotografías son de Nicolas Boller, un fotógrafo francés que vive en Argentina hace un montón de tiempo. Bueno, como lo pueden encontrar en esta fotografía, ya estaba muy anciano, estaba enfermo, había tenido un accidente en bicicleta, se había fracturado la cadera, es decir, ya casi no caminaba. En este encuentro de 2014, Vilela empieza a hablar por primera vez de esta novela perdida, ¿no? Ahí nosotros, bueno, le hicimos, charlamos un poco con él, y empieza a manifestar su deseo de publicar. Es decir, creo que también él mismo empieza a pensar en la cercanía de su muerte, evidentemente estaba muy mal, se empieza a interesar por una publicación. Claro, el problema es que la novela no estaba, o sea, no había nada para publicar porque la novela la había quemado, ¿no? Entonces empieza ahí un movimiento de, bueno, empezar a contactar a toda la gente que alguna vez había tratado a Jorge Vilela, porque alguien recordó que Vilela solía escribir con 6 carbónicos, es decir, que tenía que haber copias. La verdad es que aparentemente, bueno, todas esas copias la habían quemado. Me parecía interesante mostrarles que la historia de Vilela y de sus novelas quemadas aparece ahí un testimonio, ¿no? Porque en 2012 Néstor Tirri lo entrevista para La Nación y justamente de lo que le interesa hablar es de esta novela perdida, ¿no? Y en esa entrevista Tirri recuerda que queda una huella en un texto de Bioy Casares, que es el Borges de Bioy Casares, ¿no? Que me gustaría leerles ese fragmentito. 1968, martes 3 de diciembre, trata de hablar conmigo por teléfono un señor que según Marta es Videla y según Flora, Divela o Dilela. Por fin aparece personalmente con una carta en la que me dice que en Galerna le informaron que yo tengo una copia de su novela inédita, El verano del 67. Ahora me voy a referir muy brevemente a los títulos. Y que si esto fuera así me la pide, porque no tiene otra. Es un hombre rubio, más bien bajo, más bien gordo, con barba de 2 o 3 días y la vieja ropa de sport de tantos intelectuales de ahora. Le digo que no tengo ni he visto su novela, que tal vez se trata de una de la que me habló Mangel, uno de los directores de Galerna, a quien expliqué que hasta el fin de año no podía leerla. Divela me contesta que está bien, que no importa, que según le dijeron Lorenz perdió el manuscrito de los 7 pilares, un libro mejor y más vasto que el suyo. Después hablo con Mangel. No se preocupe, me dice, nosotros tenemos el ejemplar ese del verano del 67. Tratamos de no dárselo al autor porque pensamos que es un libro excelente. Él ha buscado todos los ejemplares que había distribuido entre sus amigos y los ha quemado. Ahora quiere quemar el último.
Cuando le refiero todo esto a Borges me dice, debe de haber algo bueno en esa novela. Esto es el Borges de Vives. Con respecto al título, la novela parece que, claro, en esas reescrituras, porque ahí era un poco la cuestión que yo les quería traer con respecto a las vinculaciones con la estética de Gombrowicz. Es decir, pareciera ser que lo que hace Vilela con respecto a la problematización de la forma es quemar los textos, ¿no? Los textos son quemados, pero después en algún momento se trata de recuperarlos a través de la evocación y de la memoria. Es decir, la novela que primero se llamó el verano del 67, después No hay tu tía y finalmente, tal vez haya versiones anteriores, pero la última que queda es el verano del 10 de enero, es un texto reconstruido un montón de veces a partir de los originales quemados a través de una evocación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la novela, como quedó publicada finalmente, hay un problema con el tiempo, es decir, los hechos son muchas veces narrados, los mismos hechos, varias veces narrados, y desde perspectivas diferentes, es decir, desde momentos distintos. Por otro lado, hay capítulos que son directamente pedazos de cuentos que Vilela recuerda y los incorpora a la novela, y al mismo tiempo después trata de establecer vinculaciones entre el hilo conductor de la novela y esos pedazos. Por ejemplo, uno de los capítulos es un fragmento de un cuento que el narrador dice que encuentra en un cajón, y que en la entrevista nos dice que sí, que efectivamente abrió un cajón y se encontró un pedazo de un cuento que él creía quemado. Entonces lo incorpora a la novela, pero ya lo convierte en otra cosa, ¿no? Respecto de la temática de la novela, bueno, la novela tiene como temática central esto, el problema del escritor que no publica, ¿no? El problema de qué se hace con una literatura que no va al mercado editorial. Está tematizado el tema de quemar, pero me parece interesante no pensarlo a Vilela como un loco piromaníaco o pirómano, sino como me parece que trata de resolver a través de esa locura de quemar los textos un modo de repensar la forma, escapar de la forma. De hecho, la novela nunca la define como novela, sino usa la palabra novento, ¿no? Que sería como la novela y el invento, la novela del momento, porque además es un registro obsesivo de todo lo que come y lo que bebe cuando tiene tiempo, tiene dinero para comer. La mayoría del tiempo es lo que no come, lo que comería. Y al mismo tiempo hay una relación amorosa asociada con el título, tal vez uno de los originales, No hay tu tía, es la relación amorosa con una mujer que no quiere saber nada con él. Es decir, no hay tu tía, ¿no? La novela del fracaso, podríamos decir. Bueno, a partir de este deseo de Vilela, y si querés pasar ya las fotos hasta el final, nosotros con Emilio Bernini empezamos a hacer tratativas en la Biblioteca Nacional para ver si esta novela se podía publicar, y en 2014 pasan tres cosas fundamentales, ¿no? Que es que, bueno, se encuentra una copia de la novela, pero con un carbónico ya tan gastado que había partes que no se pudieron reconstruir. La segunda cuestión es que se logra establecer el acuerdo. Horacio González lee la novela, le gusta, le interesa, la quiere publicar. Nicolás lo contacta para el primer congreso de Gombrowicz, al que él está deseoso de asistir, pero fiel a su fama legendaria de mala suerte. En los días del congreso estuvo internado en una clínica del centro de la ciudad porteña, muy cerca de donde estaba funcionando el encuentro. Tuvo una cirugía de corazón
porque tenía un marcapaso que funcionaba mal. Muchas veces se le había detenido el marcapaso. Se le salía, exactamente, de la que sí se pudo recuperar, pero pocos días después de la finalización del Congreso volvió a Salto, donde su familia lo internó en un hogar de ancianos. De esa internación no se pudo recuperar. La novela se publicó póstuma, es decir, él murió antes, entre Navidad y Año Nuevo, y la novela se logró sacar en los últimos días de diciembre del 2015, con la gestión ya fuera de la Biblioteca Nacional, es decir, fue también un esfuerzo heroico, impresionante poder publicar esa novela. Jorge Vilela fue el último sobreviviente de la banda de Tandil, y los hechos de su biografía respetaron rigurosamente su fama de mala suerte. Como no podía ser de otro modo, con su novela se cerró la colección Los Raros de la Biblioteca Nacional. Bueno, vamos a ir con Ariel Ides. Ariel es magíster en Comunicación y Cultura y licenciado en Comunicación Social. Publicó el ensayo literal La vanguardia intrigante, los libros de cuentos No vas a ser astronauta y Luz y Fuerza, la novela La última de César Aira y el libro de presentaciones apócrifas Elogio de la pérdida y otras presentaciones. Publicó crónicas, reseñas y entrevistas para diversos medios gráficos y digitales como Radar de Página 12, Eñe de Clarín, Perfil Cultura y Revista Anfibia, entre otros. De lo que va a hablar Ariel hoy es de Constelación Vitoldo, la anticanonización en la estela de los 70 y los 80. Bueno, como yo también soy muy deportista, me voy a cronometrar mi propia ponencia. Arranquemos juntos. Entonces... A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahí. Bien. No voy a agradecer a Nicolás Hochman por esta invitación, para no perder más tiempo, y a todos los organizadores del Congreso Gombrowicz. Y bueno, voy a hablar un poco sobre lo que fueron mis dos tesis, mi tesis de grado, que es sobre la revista Literal, y mi tesis de posgrado, de maestría, que es sobre la revista Sitio, que son, digamos, bueno, esas serían la revista de los 70 Literal y la revista de los 80 Sitio. Y donde ahí yo creo percibir una presencia muy fuerte de Gombrowicz alrededor de, digamos, me gustaba pensar, digamos, hay muchas metáforas posibles, la ecología literaria, ¿no? Una línea así más marujaniana. A mí me gusta la de constelación, también me gusta, pensaba la de sistema, pero no en el sentido estructuralista, sino por ahí en el sentido gravitacional, ¿no? Como una especie de sistema planetario, en virtud del cual hay escritores que tienen una masa gravitatoria capaz de hacer orbitar a otros escritores a su alrededor, y ese sistema planetario podría ser una literatura, o al menos una parte de una literatura, ¿no? Entonces creo que hay también podríamos hablar de la galaxia Gombrowicz, y después la anticanonización, porque me parecía justamente, primero, Gombrowicz sería como un escritor anticanónico por antonomasia, pero además, por otra parte, porque me parece que forma parte, digamos, de una gran operación en la literatura argentina, que promueve un anticanon, o en la medida en que consolida también un canon, un contracanon, ¿no? Para darle un inicio, bueno, digamos, a esta operación, yo la situaría sobre fines de la década del 60 y principios de la década del 70. Bueno, esto también podemos interpretar esto como una especie de apéndice de la charla que va a haber a la tarde, ¿no? De Martín Coban, o de Alexandra Coban, Juan Mendoza, bueno, que también investigó la revista Literal, sobre el peso o la influencia de Germán García en la obra, digamos, en la difusión de la obra de Gombrowicz. Justamente Germán García fue el creador de la revista Literal,
y me parece que ahí, digamos, se empezó a consolidar un poco esta, o por lo menos yo leo un poco esta operación. La revista literal, de la cual no tenemos imagen porque no traje, pero fue una revista que tuvo 3 números. Estas son todas revistas también que funcionaron muy como lado B de otras revistas, que son las revistas en las que generalmente se piensa cuando se piensa en revistas literarias de la década del 70 o del 80. Entonces, bueno, sin repetir y sin soplar, revistas literarias de la década del 70, y la gente piensa enseguida en los libros, o fines de los 60 y principios de los 70, y piensa en Crisis. Y Literal funcionó como una especie de anti-revista también, o de revista que se plantaba como para proponer algo completamente distinto a lo que proponía sobre todo Crisis, pero también la estela, ¿no? Lo que había sido la deriva de los libros, ¿no? El comienzo tan más estructuralista, un poco más textual, sino ya lo que eran los libros sobre mediados o principios de los 70, 72, 73. De hecho, Germán García, hay también un vínculo importante porque él se inicia en el periodismo cultural y publica su primera nota en los libros a partir de 1969. Es una necrológica de Gombrowicz, ¿no? O sea, que están ahí como muy vinculadas también esas trayectorias, y después, ¿no? Escribe otros artículos más sobre Gombrowicz en los libros, y después se va de los libros, ¿no? por lo que él mismo, ¿no? Por esa ascensión a los extremos, ¿no? de la redacción, y organiza la revista Literal, una revista de vanguardia, junto con Osvaldo Lamborghini, que para mí es uno de los escritores más gombrowiczianos, ¿no? de la literatura argentina, si no el más, y Luis Guzmán, que en ese momento era bastante gombrowicziano, no tanto después, pero bueno, digamos, por lo menos en su afinidad, y también por ahí si leemos El Frasquito, ¿no? Que es de esa época, novela de Guzmán. Entonces, bueno, se organiza la revista Literal, y la revista Literal va a tener una existencia muy efímera también, del 73 al 77, publica 3 números, si bien los últimos 2 se promocionan como dobles para tratar de aumentar, ¿no? De dar más números, pero en realidad son 3, en el 73, en el 75 y en el 77, y en esos 3 números, sobre todo en los primeros 2, 73 y 75, hay una presencia muy fuerte de Gombrowicz, de la influencia de Gombrowicz, y ahí, bueno, digamos, en el trabajo que yo hice, que después publiqué, digamos, hago como una apuesta, ¿no? Bastante riesgosa por ahí, pero digamos, de que la revista lo que hace ahí es tratar de, por un lado, recuperar a Macedonio Fernández, es decir, Macedonio Fernández como una especie de padre tutelar de la vanguardia argentina, pero que era difícilmente leído. Es decir, Macedonio llegaba durante digamos, en la década del 60-70 como una especie de maestro socrático. Era un macedonio muy pasado por Borges, que es el gran villano de toda esta historia, ¿no? Como ya está acá ¿no? Ya hay duelos, ¿no? Y bueno, y realmente es como el gran antagonista, ¿no? El antagonista perfecto de Gombrowicz, ¿no? Lo perdió el duelo. ¿Lo perdió? Sí. Ganó Gombrowicz, como me alegro muchísimo. Y realmente, digamos, funciona, ¿no? como un gran antagonista, y también, digamos, como el gran eje, ¿no? de un canon posible para la literatura argentina. Entonces también hay como una pregunta, me parece, en la década del 70 y 70 de los escritores jóvenes, que es, bueno, cómo escribir, ¿no? Fue muy difundida, cómo escribir después de Borges, qué hacer. Y en ese momento también, la década del principios de los 70, fines de los 60, una presión muy grande del compromiso político respecto a la escritura, ¿no? Una escritura muy comprometida, o que debía estar comprometida políticamente, incluso hasta algunos escritores proponían abandonar la literatura, el caso de Rodolfo Walsh, ¿no? Y dedicarse al periodismo o otras formas más eficientes, al testimonio, etc. Bueno, la revista Literal sale contra todo esto, plantea como 2 grandes enemigos, el populismo y el realismo, como estéticas, y propone una estética de vanguardia, de ir contra la literatura como sirvienta, ¿no? Como de un referente, como una literatura de la representación, y propone una literatura que trabaje con el lenguaje mucho, que vaya contra todos todo canon realista y populista, y que no sea, y también que abandone toda solemnidad,
Y lo que hace es construir también, porque justamente era una revista que traía una obra detrás, que era la obra de aquellos que hacían la revista, ¿no? Lamborghini, Guzmán y García también, junto con otros autores, por ahí marginales en ese momento de la revista, pero que estaban ahí, César Arayán, por ejemplo, también, que es el que hace que Germán García lea a Macedonio. Y bueno, a partir de ahí hay todo como se empieza a elaborar, me parece a mí, como una especie de contracanon, y para elaborar un contracanon hay que elaborar una nueva tradición. Todos ya sabemos de Raymond Williams para acá que la tradición es algo completamente maleable, ¿no? que se va reconfigurando constantemente, que tiene más que ver con el presente que con el pasado. Y en ese momento, en esa tradición, lo que se hace es plantar una especie de hito fundacional que es Macedonio, y que en ese momento era un macedonio pasado por Borges como un maestro oral, ¿no? Una especie de maestro socrático, un Sócrates de Bar de la Perla, Sócrates de Arrabal, que valía por su presencia, ¿no? Un maestro de los martinfianistas, pero no más que eso, ¿no? Entonces en ese momento lo que hacen los escritores de literarios es leer a Macedonio. También es verdad que el Museo de la Novela de la Eterna se publica en esos años, ¿no? Leer a Macedonio pero cómo leerlo, ¿no? Después de, digamos, con todo ese paso temporal. Bueno, para mí ahí es donde entra la figura de Gombrowicz, ¿no? Porque es leer a Macedonio con Gombrowicz, ¿no? Leer a Macedonio a partir de Gombrowicz. Hay algo incluso que dice Piglia, ¿no? Aunque no forme parte de este canon, que es que Gombrowicz permite leer a Macedonio, ¿no? Que hace a partir de Gombrowicz que la literatura argentina se puede leer a Macedonio y, digamos, con quien puede dialogar sobre el arte de hacer novela. Entonces, a partir de ahí, me parece que hay como una relectura de Macedonio a través de Gombrowicz, reapropiado como escritor argentino. Esa es la otra operación, ¿no? La otra apuesta, que es, bueno, Gombrowicz es un escritor argentino y forma parte de la tradición argentina. A partir de ahí, digamos, la revista publica su tercer y último número, aunque sea 4/5, digamos 4/5 en el 77, y hay una especie de continuación, que es la revista Sitio, que es esta que vemos acá, donde está Luis Guzmán, ¿no? Que es como un, digamos, un eslabón entre literal y Sitio, pero además publican textos literarios Osvaldo Lamborghini, también Leonidas Lamborghini, Néstor Perlonger, Fogwill, ¿no? Ya se empieza a conformar mucho más este anticanon, que en este caso está completamente opuesto, a mi entender, al del punto de vista, que sería un canon genuinamente borgiano, ¿no? Pasado por Saer, por Piglia sobre todo. Y en este contracanon lo que se hace es, para mí, es terminar de elaborar, ¿no? la influencia de Gombrowicz, a través de, digamos, un espejo. Es decir, bueno, hay que espejar. ¿Cómo espejar a Gombrowicz, ¿no? Si Gombrowicz es un escritor polaco que apropiamos para la literatura argentina, deberíamos también apropiarnos de un escritor argentino que haga el movimiento contrario, ¿no? Que se vaya de la lengua, se vaya a otra lengua, no solo a otro país, sino a otra lengua, y que podamos reivindicar como escritor argentino. Y es lo que va a hacer la revista Sitio, donde también hay una presencia fuerte de Gombrowicz. En el primer número se publica el prólogo original de Ferridur, que también como para desabatizar el prólogo, ¿no? De Sábato de la segunda edición, y se habla mucho sobre la traducción también. Y también se publica unas páginas de Papeles de Buenos Aires, la revista que hacía El Hijo de Macedonio, donde se publica Filipo Forrado de Niño, que es la primera traducción, ¿no? También ahí están estos vínculos entre El Hijo de Macedonio y Gombrowicz, ¿no? Ya también, sobre los cuales se vuelve. Y después lo que hace Sitio es esta operación contraria, ¿no? Tomar un escritor argentino que se haya ido de la lengua, se haya ido del país, y reapropiarlo como escritor para este contracanon, que es el caso de Wilcock, ¿no? De J.R. Wilcock, escritor también contemporáneo a Borges, que se va del país, se va a Italia, y en Italia genera, digamos, una obra completamente diferente a lo que venía haciendo acá, que era una poesía neorromántica, y escribe, ¿no? Obras también bastante inclasificables, que atentan contra toda solemnidad. La más conocida por la Sinagoga de los Iconoclastas, pero bueno, hay varios más, el libro de los monstruos, Hechos inquietantes, El Templo Etrusco, ¿no? Que es una novela también muy rara en su momento, que hoy no nos resultaría tan rara, porque si leemos El Templo Etrusco nos parecería una novela de Ayla, ¿no? Que es un escritor que para mí
puede ocupar el centro del canon de la literatura argentina hoy gracias a todas estas operaciones, ¿no? Si no fuese por esto, una vez yo hablaba con Jorge Carrión y me dice, qué suerte tienen ustedes que lo tienen ahí en el centro del canon, ¿no? Como diciendo, están locos, no sé cómo pueden tener un escritor así en el centro del canon, pero bueno, no es solo suerte, sino que hay todo un trabajo, me parece, que tiene mucho que ver con Gombrowicz también. Como decía Aira, quise escribir como Gombrowicz, pero siempre sale uno. Le salió Aira, pero bueno, digo, si no fuese por esta presencia y esta construcción, ¿no?, del peso de Gombrowicz dentro de la literatura argentina, creo que todo esto no sería posible. Estaríamos hablando tal vez de casos muy marginales dentro de lo que es la literatura argentina. Así que bueno, digo, y Aira también, ¿no?, que como su propia operación trae a otro escritor argentino ya, como es Coppi, que escribe en francés, para integrarlo también a este contracanon, ¿no? Me parece que todos estos escritores dialogan, no solo dialogan entre sí, sino que orbitan entre sí, ¿no?, como un sistema. Por eso por ahí más que constelación, porque la constelación está fija, es mejor la metáfora del sistema planetario, ¿no? Porque me parece que están en movimiento y están atraídos por fuerzas mutuas, ¿no?, que tienen que ver con estos lazos gravitacionales, ¿no? Están como danzando, ¿no?, alrededor de este sistema. Y me parece que en este sistema el planeta Gombrowicz, o si se quiere acá el sol Gombrowicz, ¿no?, está organizándolo alrededor de esa fuerza gravitacional. Así que bueno, ya lo que quería decir. Bueno, vamos a ir con Mónica Bueno. Mónica es doctora en letras y profesora titular del área de literatura argentina en la Universidad Nacional de Mar del Plata, investigadora en el Centro de Letras Hispanoamericanas de la misma universidad. Es directora del Grupo de Investigación Cultura y Política en la Argentina, que desarrolla actualmente el proyecto La Inoperatividad del Arte en la Vanguardia Argentina, Comunidad Conceptual. Es profesora visitante de varias universidades, se especializó en la obra de Macedonio, coordinó entre otros los libros colectivos La Novela Argentina, Uso y Experimentación del Género, y dirige la colección Raros y Olvidados en la editorial de la Universidad de Mar del Plata. Acaba de publicar Tríptico de Alfonsina Storni, 3 libros desconocidos de la autora. Mónica va a hablar de un texto que se llama Ricardo Piglia lee a Víctor Gombrowicz. Gracias, Dani. Bueno, 13 minutos falté, pero vamos a ver. Tiene un epígrafe. Dice, el escritor siempre habla en una lengua extranjera, de Marcel Proust. Para un escritor la memoria es la tradición, decía Piglia. Una memoria impersonal, hecha de citas, donde se hablan todas las lenguas. Como sabemos, la poética de un escritor está marcada por la forma de un universo de objetos que elige del mundo, por los atributos que el escritor elige para su literatura y por su propia figura. En la relación particular que Ricardo Piglia tiene con la tradición, sus objetos esenciales, este es un concepto de Karl Marx, el de objetos esenciales, revelan su lugar de lector y definen ese territorio particular que es la literatura argentina. Un escritor trabaja con la extradición, dice Piglia, y agrega, la extradición supone una relación forzada con un país extranjero. Víctor Gombrowicz es una de las figuras de sus objetos esenciales. El lugar que Piglia le da al escritor polaco tiene que ver con ese modo particular de entender nuestra literatura, pero también de entender nuestro país. En el diario argentino, Gombrowicz señala ese modo particular, irreverente y productivo de ver nuestro paisaje cultural. Cito a Gombrowicz. No encontrarán aquí una descripción de la Argentina. Quizá incluso no reconocerán sus paisajes. El paisaje es aquí un estado de ánimo, dice Gombrowicz. Este diario, a pesar de las apariencias, tiene igual derecho a la existencia que un poema. No es la descripción de Argentina, sino la de mi vivencia de Argentina. Argentina es tan solo mi aventura, nada más. Generalmente se dice de Argentina que no existe, o que existe pero no como una realidad, o que existe sí, pero como algo embrionario, doloroso, desesperado. Fin de cita. Para los historiadores de la cultura, la noción de paisaje debe ser pensada desde el desplazamiento de sustantivo a verbo. Se trata de una operación que reclama que pensemos al paisaje no como un objeto para ser visto o como un texto para ser leído, sino como un proceso mediante el cual se forman las identidades sociales y subjetivas. Esta es una cita.
Esta noción que John Michel define en su libro Landscape and Power nos resulta muy productiva para pensar la relación entre los dos escritores y la política que cada uno tiene respecto de la literatura argentina, respecto de la Argentina, territorios en los que los dos escritores diseñan sus particulares paisajes. En diferentes entrevistas, en sus trabajos críticos, Piglia ha sostenido una política de la literatura frente al Estado. Esta política para Piglia implica definitivamente una política de la lengua. Interrogado sobre la especificidad de la ficción, Piglia responde: me interesa trabajar esa zona indeterminada donde se cruzan la ficción con la verdad. Y agrega, en los 90, la Argentina de estos años es un buen lugar para ver hasta qué punto el discurso del poder adquiere a menudo la forma de una ficción criminal. Frente a este lenguaje, el lenguaje del Estado, que enmascara la verdad con la forma de una ficción que nos torna paranoicos, la literatura resulta para el escritor un lugar revulsivo, contraideológico, que en las construcciones ficcionales encierra las formas de lo posible. Para Piglia, gracias, la literatura es Sherezade, resiste las leyes del poder. Es en este punto donde encuentra una colocación particular de las von Browns. Así lo define en su famoso ensayo ¿Existe la novela argentina? Cito: es posible imaginar la escena de Transatlántico hablada en francés, y eso no la haría menos argentina. O tiene que imaginarse el español de Gombrowicz. ¿Y qué hubiera pasado si Gombrowicz hubiera escrito Transatlántico en español? Quiero decir, ¿qué hubiera pasado si Gombrowicz se hubiera hecho el Conrad? Un polaco que, como todos sabemos, cambió de lengua y ayudó a definir el inglés literario moderno. Podemos sospechar los efectos del español de Gombrowicz en la literatura argentina. De esta manera, experiencia y lengua es una conjunción para Piglia que hace que la literatura argentina hable, como pedía Roland Barthes, de una manera singular. Esta singularidad define una zona de la literatura que tiene una tradición éxtima, fuera de las literaturas nacionales, donde la marca de la extraterritorialidad logra la eficacia del relato vedado. Conrad, Kerouac, Nabokov y Beckett son ejemplos de los atributos de esa zona. La singularidad de Gombrowicz para Piglia se funda en la noción de la experiencia con la lengua, que implica un mecanismo de sucesivas traducciones que fundan ese borde productivo, irónico y eficaz en un doble movimiento de distancia y cercanía. Si para Piglia la tradición argentina trabaja en dos realidades, en dos contextos y dos lenguas, esta realidad tiene siempre la forma de una extradición, y Gombrowicz define ese lugar inestable del pasaje. Una mirada genealógica nos permite encontrar un punto nodal en esta arquitectura literaria. Nos referimos a la revista Los Libros. Desde sus inicios, en los meses de 1969 que siguieron a Cordobazo, Ricardo Piglia perteneció al comité editor, junto con Carlos Altamirano, Beatriz Arlo, Héctor Schmuckler, su fundador, entre otros. Hacia 1975, la revista deja de publicarse poco después del golpe de Estado en 1976. En 1969 es Germán García quien escribe, como señalaba mi compañero, un artículo en homenaje a Gombrowicz con motivo de su muerte en la sección Presencias. Justamente García recuerda la dificultad de Guitondo con el español y la traducción colectiva de Ferdiluque. Cito: ahora nos toca a nosotros mirarnos en Gombrowicz, termina diciendo Germán García. Este programa de mirarse en el escritor polaco lo llevarán a cabo tanto García como Piglia. Para Piglia, la lengua es el punto de inflexión del modo de mirarse en el escritor polaco. Cito: los espías y los poetas escriben en una lengua cifrada. El más complejo de los sistemas de cifrado trabaja con permutaciones lineales del alfabeto. En lugar de A pone B, en lugar de C pone D. A menudo, sin embargo, estas modificaciones son arbitrarias. En esta frase resume Piglia su poética y nos muestra por qué encuentra en la literatura del polaco dispositivos que definen su propia obra, la de Piglia.
Para Piglia, la literatura está situada del otro lado de las fronteras, en esa tierra de nadie que es el lugar mismo de la literatura. Esta frase de Piglia sobre Sade bien puede definir su mirada sobre Gombrowicz y es indicativa del modo en que reconoce los atributos del lugar de la literatura. En esa relación siempre nueva entre la vida y la literatura, Piglia dibuja en una magna ópera sobre el relato de la experiencia que encuentra sentido en la escritura y que tiene algunos movimientos constitutivos: la tradición, el secreto, el complot, la máquina, el poder político de la ficción, la lengua. Es por eso que encuentra en la vida literaria de Gombrowicz claves de la literatura argentina. Elige entonces la escena de la payada del transatlántico, que lee como núcleo fundamental de la literatura argentina, pero también de la poética del escritor polaco. Cito a Piglia: me gusta esta escena. Circulan ahí los tonos y las intrigas de la ficción argentina. Los lenguajes extranjeros, la guerra y la pasión de las citas, son los problemas de la inferioridad cultural, los que están puestos en juego y ficcionalizados. Transatlántico es en este sentido una versión ampliada y nacional de Ferry Durkheim. Lo inferior, lo inmaduro y todavía no desarrollado es la tradición polaca, heroica y romántica, dice Piglia. De esta manera, experiencia y lengua se conjugan en un habla que tiene en el escritor polaco, como en macedonio, Roberto Art o Hudson, el punto más alto de la literatura argentina. En 2008, Piglia escribe La lengua de los desposeídos. Será su conferencia inaugural de la 34ª Feria Internacional del Libro y vuelve a Gombrowicz y a la lengua de la literatura. Encuentra en Contra los poetas, del polaco, la zona específica de la lengua de la literatura. Se trata de una conferencia de Gombrowicz en español, en ese castellano áspero de gramática incierta, nos aclara Piglia. La primera nota que Piglia distingue, la conferencia en español, le sirve para mostrar cómo un escritor elige un estado de la lengua y crea, de este modo, una cifra privada, fuera del lugar, y propone un tono diferente, disonante. El idioma de la desposesión, lo llama Piglia, e indica un modo de circulación del idioma de los argentinos, que tiene que ver con una zona cultural excluida, que Gombrowicz, como Roberto Art, decide reponer literariamente. Piglia nos muestra su política de la lengua, una crítica al lenguaje estereotipado, cristalizado en la poesía, una crítica a la sociabilidad implícita en esos lenguajes falsamente cultivados, nos dice. Un atributo de la literatura de Gombrowicz es también un ejercicio de la literatura de Piglia. La inferioridad y la carencia son las condiciones que Gombrowicz pone en evidencia y Piglia reconoce como un programa literario. La literatura para Piglia es el paisaje de un territorio que se define siempre a partir de la vivencia propia, como marcábamos más arriba. Cito: un escritor no tiene nada que decir sobre su propia obra, pero tiene mucho que decir sobre la literatura. Mi lista es amplia: Pound, Brecht, Borges, Valéry, Gombrowicz, Odin, Eliot, Calvino, Pasolini. Nos dice en la entrada de su diario, o mejor dicho, del diario de Emilio Renzi. Piglia pone en evidencia su conjetura en este ejercicio particular que publica al final de su obra. Otra vez el modelo será Gombrowicz. Cito: el diario de Gombrowicz, como el de Kafka o el de Musil, es un ejemplo de la lectura de los escritores. Alguien que no lleva un diario no es capaz de entender un diario correctamente, escribió Kafka. Fin de cita. No hay que hablar poéticamente de la poesía. Con esta cita de Gombrowicz se abre crítica y ficción. El libro y la cita ponen en evidencia otro de los objetos esenciales de Piglia: la conversación, la voz y el tono de la literatura. En la conferencia citada anteriormente, Piglia vuelve sobre esta cita y sobre el territorio de la literatura y los atributos que Gombrowicz le otorga. Para Piglia, para Gombrowicz, lo único que define lo poético es la disposición de leer poéticamente. Cito: no hay esencia de los textos ni de los géneros, solo hay modos de leer, señala Piglia.
y ubica a Gombrowicz en la misma tradición que Borges Macedonio, en la que la figura del lector es el dispositivo único de lo literario. Voy a saltear un poco. ¿Cuánto me queda? 2-3. La literatura habla. Roland Barthes, en su preparación de la novela, señala que la novela habla. Se trata de un concepto que parece remitir al ensayo clásico de Heidegger, donde muestra cómo el habla. Porque, nos dice el filósofo, el habla está arraigada en la vecindad más próxima de lo humano. Heidegger encuentra en la poesía, en la literatura, la descripción de los atributos de lo hablado. No se trata de lenguas, sino del habla del hombre. En ese sentido, Piglia lee a Gombrowicz en ese espacio donde el cruce de las lenguas es el instrumento para la epifanía del habla. La Erlebnis, ya terminó, es entonces pura Erfahrung, presente. ¿Qué quiere decir lo argentino? Parece necesitar siempre de un guión que lo complemente con otro atributo. Lo argentino-polaco, lo argentino-portugués, lo argentino-italiano. Piglia lee a Gombrowicz como epifanía de esa zona doble de lo argentino, en el guión que encierra la condición de extremidad que el escritor polaco define con claridad. Un lugar simultáneamente interno y externo, metido en la vida que se hace literatura. Cito, la literatura argentina es porosa en casi todos los aspectos, con varios corpus admitidos, ha albergado distintos idiomas, no tiene normas impuestas ni instituciones hegemónicas que dicten el gusto. Es una literatura de escritores que se construyen a sí mismos. Nos dice Sergio Cheifek en un ensayo que plantea su condición de hijo de inmigrantes y donde explaya sobre esta zona doble de nuestra cultura. Es por eso que Piglia vuelve siempre sobre la figura de Gombrowicz, ubicada en ese borde productivo. La escena del polaco con el editor Muźnik condensa la mirada de Piglia sobre Gombrowicz. Cito a Piglia. Algo de la ética de nuestra literatura está en esa escena. Y algo que nos incumbe a todos nosotros y a nuestra tradición literaria está en la historia de la relación de Gombrowicz con la lengua argentina. Resumo la anécdota por si no se la acuerdan. Gombrowicz quiere publicar Ferdidunke, Muźnik Abril lo acepta, pero quiere también publicar el diario argentino. Muźnik no lo leyó. Gombrowicz saca 2 hojas y se la tira sobre el escritorio y dice, bueno, lo leo, dice Muźnik, y Gombrowicz le dice, no, léalo ahora, son 2 hojas nada más. Lo lee, le parece maravilloso, dice, pero no puedo publicar un libro con solamente 2 hojas, tengo que leer todo el diario. Dice, bueno, entonces, nada, y se va. Ricardo Piglia ve en esa escena de Gombrowicz el orden de lo inacible, profundamente humano, secreto y visible al mismo tiempo, que el escritor polaco exhibe en su figura experimentando el mundo. Piglia reconoce una configuración ética en los textos de Gombrowicz, los distingue, los hace pensamiento y los lleva a ese paisaje particular que es su propia literatura. Juan Villoro lee eficazmente ese movimiento. Tardelski, polaco aficado en la Argentina, amante de la ironía y el ajedrez, personaje de respiración artificial, hace pensar en Gombrowicz con la vocación de la derrota de un personaje de Onetti. De esta manera, Piglia inscribe en su mecanismo de lector a Víctor Gombrowicz en esa zona de la extradición o del paisaje de las 2 lenguas de la literatura argentina que se ríe de las literaturas nacionales. Gracias. Con la última ponencia y después habilitamos la charla. Carolina Maranguelo es doctora en Letras y profesora de Literatura Latinoamericana 2 en la Universidad Nacional de La Plata. Su tesis de doctorado se titula Viaje y extranjería en la obra de Juan José Saer. En sus estudios postdoctorales continúa investigando temas de literatura argentina y forma parte de un proyecto de incentivos en el que se indagan los vínculos entre prensa y literatura. Carolina me pidió que contara que cambió el título de la ponencia, que va a ser La importancia de Borges en la literatura argentina. Exilios impropios y peregrinación profana, Víctor Gombrowicz y Juan José Saer. Bueno, me interesa en esta oportunidad pensar la gravitación de Gombrowicz en la poética de Saer, pensada como una escritura de la extranjería. En primer lugar, habría que recordar que Saer viaja a París en 1968 con una beca del gobierno francés.
y una estadía que en principio va a ser acotada a 6 meses se prolonga por el resto de su vida. Sin embargo, más allá de coincidir en Europa con algunos intelectuales y escritores de América Latina, Saer se presenta desde un comienzo como un viajero involuntario, indiferente, que desarticula las expectativas culturales asociadas con el viaje del escritor latinoamericano de visibilización, consagración y compromiso político, y se muestra también remiso a la asimilación cultural francesa y latinoamericana. Es más o menos hacia 1990 cuando la figura de Gombrowicz irrumpe explícitamente en algunos textos ensayísticos de Saer. Me refiero a La perspectiva exterior, Gombrowicz en Argentina y El río sin orillas. Un momento bastante singular en la trayectoria de Saer porque es más o menos a partir de mediados de la década del 80 en adelante cuando Saer comienza a regresar más asiduamente a Argentina después de un relativo pero prolongado silencio y anonimato francés, porque su obra va a ser cada vez más publicada y leída por un público mayor, va a participar de charlas, homenajes, etc. Es aquí entonces cuando... No contó. ¡Me lo roban! ¡Me lo roban! Está bien, no se lo devuelvo. Bueno, entonces es aquí cuando Saer vuelve a la figura de Gombrowicz. Y uno podría preguntarse por qué entonces retomar la ruinosa figura del excéntrico polaco, procaz y esquivo a los rituales y valores de la institución literaria, porque esa es la imagen que privilegia Saer y no la de posterior reconocimiento de Gombrowicz en Europa. Gombrowicz entonces irrumpe aquí como cifra de una resistencia y como el punto más radical de una serie de escritores y viajeros a través de los cuales Saer va a ir fragmentariamente figurando sus formas de vivir en el extranjero y de volver a la Argentina. Una figuración que comienza con Rubén Darío en el 68 y que va a ir pasando por diferentes escritores y viajeros del siglo XIX, pero que con Gombrowicz da una nueva vuelta de tuerca. Lo primero que Saer aprende de Gombrowicz es a no ser nadie, a suspender la nacionalidad. Cito: ser polaco, ser francés, ser argentino. Aparte de la elección del idioma, ¿en qué otro sentido se le puede pedir semejante autodefinición a un escritor? El escritor, para Saer, debe preservarse de las cristalizaciones sociales, debe conservar un resto inclasificable y retoma la siguiente cita del diario de Gombrowicz. Aunque tenga conciencia, como todo en mí, es más bien una semiconciencia y una cuasi-conciencia. Soy semiciego, soy casquivano, soy de cualquier manera. Saer entonces va a incorporar a Gombrowicz en dos series de viajeros y de escritores. En primer lugar, una serie anacrónica e intemporal que reúne a Gombrowicz con otros viajeros, marineros, científicos, exploradores de épocas muy distintas. Me refiero a Félix de Azara, Evelot, Hudson, Pigafetta, Schmidl, etc. Porque fueron todos viajeros que dieron una visión singular del paisaje nacional. En segundo lugar, Saer va a recuperar a Gombrowicz en la contemporaneidad de su época y lo va a devolver a las rivalidades literarias que protagonizó Gombrowicz. Esto le permite a Saer radicalizar una figura de escritor exiliado y excéntrico a partir de cuya perspectiva exterior e inmadurez puede sedimentar una ética refractaria tanto hacia la encumbrada infalibilidad europea como también hacia las prerrogativas de identificación nacional. Pero más allá de las sutiles resonancias que la obra y la figura de Gombrowicz tienen en Saer, me interesa pensar cómo el escritor polaco representa en cada una de estas series, pero sobre todo en relación a Saer, un principio de riesgo, un extremo de la imaginación geográfica, política y de desborde estético y lingüístico que la poética de Saer no termina de admitir o finge desconocer o tergiversa. La primera serie entonces le permite a Saer definir la singular mirada del escritor polaco, a quien le tocó distinguir de ese magma indiferenciado, dice Saer, la juventud baja de retiro, pero sobre todo observar de un modo novedoso el paisaje nacional, algo que uno puede leer en sus peregrinaciones argentinas y también en el diario argentino. Y aquí Saer va a capturar a Gombrowicz en el momento en el que el escritor se despega del paisaje tomado por una impresión material cósmica. El ojo de Saer y el ojo de Gombrowicz producen a menudo esas derivas. Tendidos de lo más inmediato, la melena brillante del mar, la textura lumínica del río, derivan en ocasiones hacia un sublime cósmico. Pero además, en varios momentos del diario, Gombrowicz reflexiona en las imposibilidades, carencias, dificultades de la visión, que por lo tanto da muchas veces paisajes distorsionados y difusos que no distan demasiado de las imágenes que ensaya Saer en sus ficciones más experimentales. Me refiero a Nada y Nada Nunca, Limonero Real y algunos relatos de La Mayor. Cito el diario de Gombrowicz. El mundo tangible de los árboles, la tierra, las hojas, este único mundo amistoso y fidedigno, se esfuma en una especie de no visión, no existencia, se borra. La mirada distorsiva de Gombrowicz, como también será la de Saer, captura el territorio en la potencia de su devenir, desmaterializándolo y convirtiéndolo en una visión
pura imagen que radica las certezas entre mundo y sujeto. Allí donde tanto Saer como Gombrowicz se vuelven extranjeros del paisaje y escriben sobre los restos de ese alejamiento, borradura, mancha, resplandor y disolución, se vuelven las formas que atestiguan la peregrinación profana, en el sentido de Agamben, de sus caminatas y paseos por Argentina. En ese sentido, entonces, uno podría hablar de manera conjunta El río sin orillas y las peregrinaciones argentinas de Gombrowicz, porque ambos textos inscriben lo nacional como una deriva anómala. Sin embargo, a pesar de sus correspondencias, me refiero a la perspectiva exterior que ambos utilizan, sobre todo en principio para un público europeo, me interesa destacar una diferencia fundamental entre ambos textos, porque allí donde Saer apura con temor y con horror del dolor local, Gombrowicz dibuja una vuelta sobre el tan temido exotismo. Cito de Gombrowicz. ¿Qué ha ocurrido? El argentino, habitante de ciudades, de buena gana se olvida, en medio de sus calles llenas de iluminadas tiendas, del desierto salvaje, de la pampa y de la jungla que acechan en lo hondo del país. Prefiere ignorar la existencia de lo primitivo en su propia casa. Entonces Gombrowicz descubre que detrás de esa belleza mesurada, un poco aburrida, monótona, argentina, habría una forma exótica de pensar la nación que la sociedad burguesa y eminentemente urbana del país ha olvidado. A diferencia entonces de esa naturaleza doméstica, rural de la Polonia que él recuerda, en las cumbres de la Concagua, en las cataratas del Iguazú y en el Altísimo Paraná, encuentra que todo es salvaje, inhóspito y monumental. Se recordará entonces que Saer se desplaza por territorios afines, por la zona del Río de la Plata y el paisaje del litoral, pero procede a la inversa, indicando sobre todo el parentesco disolvente que ese paisaje tiene con el mundo. Desarticula el color local, apelando a una historización de larga duración que llega incluso al tiempo de los orígenes geológicos y cósmicos del universo. Cito de Saer: lo exterior de un lugar no es más que la manifestación de algo que no es propio de ese lugar y que está, no propiamente en ninguna parte, sino en todas. Los grandes ríos que forman el de la Plata, multiplicándose a medida que bajan del norte, no tienen nada de exótico y son el resultado de una serie de contingencias geológicas, geográficas y humanas en las que, por debajo del color local, el lobo común prosigue el soliloquio de su empastamiento con el mundo. Entonces, en las peregrinaciones argentinas, Gombrowicz afirma con una convicción que es casi modernista, que desde el punto de vista estético, el exotismo no solo es bello y noblemente misterioso, sino también una forma de huir de la suciedad, preocupaciones y luchas de cada día. Me interesa entonces esa vía exótica para refundar los vínculos entre literatura y nación, porque es algo que Aira también propone en su ensayo Exotismo, a propósito del cual Sandra Contreras subraya que, ante la disolución de las nacionalidades que tanto Borges como Saer propondrían, Aira convierte el exotismo en una vía de regreso a la nación, pero ahora sostenida sobre una tradición potencial, inactual, anacrónica. Gombrowicz entonces, invirtiendo la fórmula sarmientina, cifra en esa distancia y en esa extensión en ese resto exótico el potencial estético y político que cabría redescubrir y barroquiza el espacio en mezclas aberrantes. La pampa tropical, dice Aira, esa pampa corsaria que exhibe en su casa Gonzalo, el puto de transatlántico, en la que se juxtaponen especies vegetales, animales exóticos y las más heterogéneas obras de arte. Eso entonces en relación a la primera serie de los escritores y viajeros. En la segunda serie, en la que Saer lo incorpora, compara a Gombrowicz con Roger Calois. Ambos escritores y viajeros llegaron a Argentina en 1939 y por la ocupación de sus respectivos países durante la guerra se convirtieron de ocasionales viajeros en huéspedes. Por supuesto, sus derroteros intelectuales son contrapuestos, allí donde Roger Calois es invitado por Victoria Campo, recibido por el Grupo del Sur, y establece un diálogo entre los valores de la nación anfitriona y su propia patria. Por supuesto, ya sabemos todos que Gombrowicz se muestra hostil hacia el Grupo del Sur y se niega a asimilarse al resto de los conferencistas polacos. Sin embargo, justo reconocer, argumenta Saer, que en ese falso conde polaco, siempre al borde del desmoronamiento, roído por la miseria, el desaliento y la mala salud, había algo de inquebrantable y de heroico. Saer encuentra entonces aquí los atributos de una resistencia que va a contrapelo de las expectativas culturales y políticas de la época, una forma de la expresión ética que el mismo Saer asumiría en el 68 y posteriormente durante los exilios de los 70. En la segunda operación, Saer va a asimilar la figura de Gombrowicz a la de Borges, porque va a decir que resuelven de la misma manera el problema de la tradición. Sin embargo, lo que Saer no puede leer aquí es la diferencia tonal que caracteriza el duelo entre Borges y Gombrowicz, porque allí donde ambos coinciden, es cierto, en atacar la claridad y la pureza del arte, lo hacen de distintas maneras. Acá estoy retomando una hipótesis de Gasparini.
Porque esa pretensión de igualar los procedimientos e inclinaciones por lo bajo pasan por alto la verborragia vanguardista de la lengua de Gombrowicz y las mezclas aberrantes y sabrosas de sus platos. Soluciones de Borges... Horrible. Pero funcional. Ah, sí, está dando barra. Soluciones de Borges y Gombrowicz que no pueden ser tan fácilmente asimiladas sin aplanar la singularidad provocadora y contradictoria del escritor polaco ni la sobriedad épica pretendidamente nostálgica de Borges. Entonces, esa contemporaneidad excéntrica que abre el escritor polaco se proyecta tanto sobre la serie de otros viajeros como sobre los escritores de la escena nacional y permite pensar la irrupción de una temporalidad que es contemporánea a la de Saar, en el sentido de la impropiedad de sus exilios. Allí donde ambos resisten las expectativas políticas de compromiso con causas nacionales y latinoamericanas, privilegian el aislamiento y el anonimato frente a la gregariedad institucional y proveen versiones anómalas, inestables, contradictorias de la patria. En Saar, la nacionalidad va a ser efecto de la contingencia y del azar, y frente a esa descripción que da el diccionario, abstracta y carnicera, va a decir Saar, él recupera la dimensión íntima, material y temporal de la patria. Cito: para mí la patria es ese lugar en su sentido más estricto y material. Lo nacional es la infancia y es por lo tanto regional e incluso local. La materialidad de la patria se confunde con mis experiencias y está constituida por la existencia precisa de paisajes, caras, nombres, experiencias comunes. Esta impropiedad del exilio que tanto Gombrowicz como Saar prueban contra las formas alienadas de lo propio, nación, herencia y tradición, se despliega en sus indagaciones sobre la literatura como una experiencia radical de extranjería. En el diario argentino, Gombrowicz va a postular un arte de la nocturnidad y la ceguera en términos muy similares a los que va a retomar luego Saar en su conocido ensayo Narraton, cuando piensa el narrador como un semiciego que tiene que dar cuenta de una catástrofe común. Poéticas entonces del sopor, la somnolencia, la miopía y el sueño que describen de manera similar la tarea del artista. Gombrowicz además le va a exigir a la literatura argentina que abandone su condición escolar, relativizando por supuesto la infalibilidad europea, ¿no? Y esa ilusión de universalidad. Y de esta manera también va a regresar a París, sabiendo que París representa la madurez de la que quiere escapar y que como literato debe aislarse de París, ser su enemigo. Como ya se ha señalado, entonces Gombrowicz terminará consagrándose en Europa. Me interesa, sin embargo, retener esa actitud refractaria que en Saar era al comienzo indiferencia, destino involuntario y más tarde voluntaria separación provincial. Para concluir, Gombrowicz es, en la escritura ensayística de Saar y en la apuesta por una literatura semiciega, la cifra resistente que le permite ir y volver a la Argentina. Es su aliado en la forma más radical del exilio, remiso como él a los compromisos del escritor, resistente a las abstracciones y valores de la identidad, la cultura y la patria, renuente por fin a la mostración innecesaria de un yo que más bien se borra, contradictorio y nunca estable en las formas sustractivas del diario. Sin embargo, cada vez que Saar se mira en Gombrowicz, y acá también retomo la cita de Germán García, corre el riesgo de deformarse. El escritor polaco puede capturar manchones de mundo, pero también recuperar la pregnancia procaz de lo bajo y de lo exótico que se derrama y excede no solo la pretendida neutralidad de las zonas aéreanas, sino también la sobriedad de su imaginación material y la densidad de su lengua. Una vez más, Gombrowicz traza no solo sobre sus contemporáneos, sino también sobre Saar una diferencia difícil de tragar. Esa tradición potencial en la que podría inscribirse a Gombrowicz se asienta y reescribe restos incalculados del pasado y mantiene latente la posibilidad de nuevos emprendimientos filiáticos. Habilitamos para las preguntas, los comentarios, las incitaciones a la pelea. Yo tengo una pregunta un poco relacionada a lo que decía Ariel sobre respecto a esta idea del canon, que me pareció muy interesante esta idea de que es casi como la tercera posición, digamos, dentro de, sobre todo en los 70, cuando está esta cuestión de la escritura sartreana con Walsh y lo que era, bueno, lo que venía haciendo ya desde antes de Borges. Mi pregunta es, ¿qué pasa a partir de la dictadura con eso? Porque por lo que yo he leído, digamos, cambia bastante el debate a partir de después de la dictadura, con el regreso de la democracia. Sí, por un lado, bueno, algo que también por aquí me quedó en el tintero respecto a cómo se lee Gombrowicz, y es que por ahí hoy se nos pasa casi un poco desapercibido, pero es que también me parece que como esta reapropiación o esta apropiación que hacen los escritores de la generación de literal de Gombrowicz también lo salva de una lectura existencialista a Gombrowicz, ¿no? Porque podría haber quedado, cuando uno lee, digamos,
lee cómo se lo veía Gombrowicz, incluso cómo mismo Gombrowicz se posiciona, cómo lo lee Sábato, ¿no? Muy enclavado en el movimiento existencialista que, digamos, era el campo cultural hegemónico hasta la década del 60, ¿no? Y sin embargo, algo que tampoco, pero la revista Literal también es como que de alguna manera trata de desarticular muchas operaciones exitosas de la revista Contorno, que era fuertemente existencialista, entre ellas también, ¿no?, el posicionamiento del escritor bajo la idea del compromiso sartreano. Entonces, si bien el existencialismo de Gombrowicz es avant la lettre de Sartre, y digamos eso ya se sabe, pero todo, me parece que había un riesgo también de que Gombrowicz quedara como encasillado, que corría la suerte del existencialismo, es decir, que digamos quedara como una pieza de museo, del museo existencialista, ¿no? Junto con otras modas del campo intelectual argentino, estructuralismo, etc. Entonces me parece que también por un lado ese rescate o esa apropiación de Gombrowicz le da como un nuevo brillo, ¿no? Lo pone en otro lugar y lo saca del lugar de escritor existencialista, permite, digamos, que se lo lea de otra manera. Eso no tiene nada que ver con la pregunta, pero era lo que había pensado decir, y ya que se me habilita ahora que estamos en el cuento, claro, ya que estamos en campaña lo voy a decir. No lo digo como candidato, sino como presidente. Bueno, respecto a la pregunta, ya está, bueno, está bien. Dijiste lo que había que decir, es correcto. Claro, es correcto. No, quiero decir que me parece que lo que se desarman son las posiciones contra las cuales discutían los escritores de la revista Literal. Es decir, el escritor absorbido por la demanda política. Es eso lo que se desarma. En cuanto a poéticas, si bien, digamos, hay un libro muy bueno de José Luis de Diego, que nosotros escribirá el Facundo, donde él trabaja muy bien esto, respecto a que las poéticas, digamos, que atentan contra la representación, no tienen que ver con una estética de cómo representar lo irrepresentable, ¿no?, a partir del horror de la dictadura, sino que ya se venían desarrollando desde antes. La obra de Puig, la obra de Sá, la obra de Lamborghini, todas son poéticas que ya se fundan en la década del 60 y que tienen que ver con teorías textualistas, con el estructuralismo, con el postestructuralismo, pero no con que la dictadura cambie el modo de escribir en Argentina. Entonces, a esos fines, digamos, no hay, digamos, lo que sí se desarma es justamente lo que se termina de desarticular, es esta operación del escritor comprometido políticamente, ¿no? O sea, el compromiso irá por otro lado, pero no irá más por la obra, no se puede utilizar el compromiso como coartada de la obra, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que se desarma, pero eso justamente es aquello contra lo cual discutían los escritores de Literal. Entonces no hay un cambio, me parece, en esas poéticas, ¿no? Es eso, Sí. Yo tengo dos cuestiones. Una es una hipótesis bombardera para discutir con Carolina. En realidad es una hipótesis incomprobable, y es que yo creo que Sager nunca leyó a Gombrowicz. Lo cita. Sí, lo cita. Yo creo que él quizás leyó Transatlántico y quizás leyó algunas cosas del diario argentino, y me parece que Sager hace lo mismo que hace Piglia. Hay una operación que es común a los dos, que cada uno la hace de manera distinta y con diferentes resultados, pero los dos toman autores y les hacen decir lo que a ellos les conviene que los autores digan. Piglia es una máquina sistemática de generar sentido en otros autores, de decir que otros autores dicen algo. Y entonces está buscando lo del Congreso Piglia de la semana pasada. Yo no pude acabar, pero me hubiera encantado poder discutir esto. De hecho, hay algo que a mí me parece genial, y es, habrán leído, aparece en este texto de Piglia, aparece en un par de lugares donde Piglia dice, bueno, Borges y Gombrowicz, los grandes escritores del siglo XX, y de repente eso empieza a devenir, yo no sé muy bien cómo, pero tiene que ser un rastreo genealógico, en que en algún momento alguien, no sé quién fue el primero, puso entre comillas, como dijo Piglia, abre comillas, Gombrowicz es el mejor el escritor argentino del siglo XX, cierra comillas. Y lo cita textual. Y mi pregunta es, ¿de dónde lo cita textual si Piglia no lo dijo nunca? No lo escribió por lo menos. Lo habrá dicho, pero no lo escribió. Claro, yo sospecho que lo habrá tirado en la reunión y que alguien lo tomó y como andar a chequear.
Y me parece que Saer hace una operación donde le hace decir a Gombrowicz cosas que a él le sirven, pero realmente cuando, no sé, escuchás testimonios de Saer o entrevistas, para mí es muy alevoso cuando aparecen, no sé si vieron el documental Gombrowicz, la Argentina y yo, de Jacques Cellini. Ahí Jacques Cellini lo entrevista a Saer, y Saer está en su casa, así en pantuflas, regando las plantas, y habla de Gombrowicz y decís, no, ¿qué estás diciendo? Y me parece que habla con tanta convicción, y el hecho de que sea Saer el que lo dice, que como se lo vuelve indiscutible, y yo creo que hay que ir a pelearse con Saer. Sí, no, es que yo acá peleo con Saer. Hay que desmentirlo. El problema para mí es que lo hace envejecer, Saer, ¿no? De hecho dice, Gombrowicz envejece en Argentina, remarca ese punto, e incluso lee su obra como un sistema. Para mí ese también es el error de Saer, ¿no? En ese sentido, como dice, bueno, Ferdidur, que es la etapa de la juventud, el transatlántico está, digamos, ahí en el medio, y finalmente la pornografía envejece, ¿no? Entonces, eso es donde yo ahí, digamos, me parece que no está... Una periodización muy tradicional, ¿no? Claro, sí, pero me parece que hay otras formas por ahí, sobre todo en cómo desarticulan el paisaje. Me parece que ahí sí hay puntos de contacto por ahí. Yo creo que tienen muchísimas cosas en contacto, y creo que en realidad Gombrowicz influencia un montón a Saer, pero creo que a lo que a Saer lo marca particularmente es el Gombrowicz personaje, el Gombrowicz de la anécdota, el Gombrowicz para la tribuna, y no el Gombrowicz del texto. Pero es incomprobable esto que estoy diciendo. Nunca lo diría en un congreso académico con una cámara grabadora. Y la otra cuestión, un poco a partir de ya que Ariel lo trajo a colación, a Germán, y sobre todo me interesaba charlarlo con Marcela, pero la pregunta es para los 5 y es para todos en general. Germán siempre me decía a mí algo que me parecía interesantísimo, que siempre me decía, por favor no digas esto, pero como ya Germán se murió y se murieron casi todas las personas a las que Germán hacía referencia, me siento habilitado. Y es, Germán lo que decía es que Gombrowicz había sido un filicida, que Gombrowicz había matado a todos y cada uno de sus hijos, que había sido Atila, que por donde Gombrowicz pasó nadie más escribió. Y entonces Germán hablaba siempre de sus discípulos, de sus amigos, como se los quiera llamar, y si uno se pone a hacer el rastreo de qué es lo que hizo cada uno, no es que ninguno escribió. Probablemente Di Paola fue el que más publicó, pero la vida de Di Paola fue tan tormentosa, él hablaba tan mal de su dote de literatura y es tan escasa en relación a lo que es una obra prolífica. Grinberg tampoco pudo escribir demasiado en las publicaciones. Tirri publicó 2 novelas que tienen que ver con Gombrowicz, pero Tirri mismo aclara que él no era discípulo de Gombrowicz, que Gombrowicz no lo quería demasiado. Gómez es probablemente uno de los ejemplos más paradigmáticos, donde no pudo correrse de escribir algo que no fuera Gombrowicz. Y me parece que con Marlon eso es tremendo, y cuando para mí fue muy movilizador hablar con él en 2013, 2014, porque me llamaba todos los días. Claro. Todos los días recibía 1 o 2 llamados de Vilela. Sí. Y había días donde estaba absolutamente lúcido y lo escuchaba hablar y era brutal encontrarme con eso porque era una cabeza enorme. Sí. Y días donde entraba en un delirio místico que no se entendía muy bien hacia dónde estaba yendo. Y Vilela, con cierta periodicidad, a lo largo de esos meses, hizo alusión muchas veces a algo que para mí fue desgarrador, que era hablar de cómo Gombrowicz le había cagado la vida. Él amaba a Gombrowicz y básicamente Gombrowicz se lo había llevado puesto, y él, cuando Gombrowicz se fue, no pudo hacer nada más. Y entonces lo asocio con esto que dice Germán de la hipótesis filicida. Quería preguntarles a ustedes qué les parece, si lo ven de esa manera, si piensan que Gombrowicz actuaba como un filicida, si ese filicidio se puede también extrapolar a las generaciones que vinieron después, ubicadas. Yo comparto, digamos, esa hipótesis de Germán García. Me parece que en el caso específico de Vilela, esta versión de todas las novelas quemadas es post-mortem de Gombrowicz. Es decir, me parece que ahí hay como un rasgo que te permite evaluar esa hipótesis. De hecho, narra la muerte de Gombrowicz, ¿no? Y la narra de un modo totalmente displicente, o sea, si bien la novela son como pedazos de otras novelas, hay una especie hay como dos hilos conductores. Uno es esta relación con la mujer
porque no lo quiere ni lo desea, pero la otra es, bueno, la ficcionalización de los personajes, ¿no? Porque está Mariano, está Dipi, y en algún momento se narra, bueno, che, murió el viejo. Y es solo eso, ¿no? Digamos, sale corriendo, busca un teléfono público, el personaje, digamos, que sería casi como un alter ego de Vilela, busca un teléfono público, lo llama Dipi, solamente lo que cuenta es que Dipi levanta el tubo, levanta el teléfono, le reconoce la voz y dice, ya sé. No se vuelve a mencionar. Entonces, da la sensación de que esta novela que se termina publicando hubiese sido quemada, ¿no? Si es en vida de Gombrowicz. Si se rescata de algún modo, si sobrevive, es porque ya el viejo no está más. No sé, ¿vos qué opinás? No, que también la otra línea de la novela, que es esta mujer de la que él está enamorado y no le da ni 5 de bola, también podría ser una figuración del mismo Gombrowicz, ¿no? Bueno, también, esa ¿no? obsesión, Eso ¿no? también es interesante. Según me contó alguien del entorno, era la novia de él. Por eso Vilela lo odiaba a este otro Bueno, amigo. pero hay una versión que no debería contar con una cámara filmando, que es una mujer asociada a Ricardo Piglia, en realidad, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos a empezar a buscar gente que nos ayudara a publicar, la primera persona que contactamos fue Ricardo Piglia, y Piglia tenía una furia desatada contra Vilela que nosotros nos sorprendimos porque no creíamos ni que lo conociera ni nada. Y habló muy mal de él todo el tiempo, dijo, esa novela no existe. Ahí nosotros dijimos, sí existe. Y él decía, no, y no sé qué, y en un momento, bueno, preguntando qué pudo haber pasado, alguien nos dijo que habían compartido una mujer, ¿no? Y que esa mujer en realidad era una mujer que ya estaba comprometida con el propio Ricardo Piglia. Entonces, ahí nosotros dijimos, listo, aquí no tenemos que volver a acudir. Pero sí, me pareció que evidentemente algo de eso tenía que haber, ¿no? Porque era como una furia que no tenía mucho contexto para la simple averiguación de... Y no era por la literatura. Y no podía ser por el texto tampoco, ¿no? Pero sí, me parece que hay algo ahí muy interesante, y esa figura de mujer que es como, ¿no? Es una mujer que está idealizada, porque es una mujer a la que vio una vez. Entonces, sí, igual me parece que podría ser tu hipótesis de que podría ser el propio Toldo, ¿no? Muy psicoanalítica la hipótesis, me parece, pero bueno. Una curiosidad, ¿fue Piglia quien buscó a Vilela en un principio para informarse sobre Gombrowicz o de qué se conocía? Bueno, eso es lo que nunca pudimos reconstruir, ¿no? Digamos, porque ya Ricardo en ese momento estaba con los primeros síntomas de su enfermedad, pero estaba muy bien, muy lúcido, y no quiso avanzar en ninguna conversación al respecto, así que... Lo que yo sé es que Piglia tenía familia en Tandil. Claro. Y viajaba mucho a Tandil, toda la familia de Mar del Plata viajaba a Tandil a visitar a esos parientes. De hecho, él vuelve cuando escribe Blanco Nocturno a visitar a esos parientes para construir uno de los personajes de su novela. Así que bueno, por eso digo, por ahí se conocieron. Sí, claro. Se conocían desde muy jóvenes, pero no podemos saber dónde. Claro, exactamente. Vilela sabía que ustedes ya habían empezado ese camino para encontrar a... Sí. Sabía, pero no llegó. Pero él no dijo nada al respecto, fue como de que iban a publicar mi novela que intenté quemar tantas veces. No, porque justamente en 2014 él a mí personalmente me manifiesta el deseo de publicarla.
Y ahí fue muy conmovedor porque y un poco me pasó lo que está contando Nicolás, que me empezó a llamar todos los días. A mí me decía, te llamo vos y después la llamo Marcelo, Claro, fue muy agobiante también porque había conversaciones razonables, interesantísimas, pero que, a ver, no sé, duraban 2 horas 45, era como... ¿no? Yo lo cortaba. Claro, todos los días. O conversaciones completamente delirantes que yo en un momento me di cuenta de que las tenía que cortar, que ni siquiera estaba hablando conmigo, estaba hablando con, no sé, seres astrales, no sé. Así que yo cuando estaba en ese modo siempre le decía, bueno, voy a cortar y cortaba, ¿no? Pero después había conversaciones muy interesantes, pero siempre de ese nivel de extensión. Y en general estaba muy entusiasmado. Y bueno, y creo que también, digamos, un sujeto sometido a todos los maltratos posibles, ¿no? Porque digo, también esta idea de la familia de que había que internarlo en un geriátrico, cuando él estaba viviendo en ese lugar, pero era autosuficiente, ¿no? Solo que, claro, venía de una cirugía de corazón abierto y había que cuidarlo un par de meses, atenderlo, hacerle de comer, qué sé yo, tenía que sobrevivir a semejante cirugía y bueno, toman esta decisión y es a lo que realmente no sobrevive. Y yo, la verdad es que un poco lo que nosotros nos pasó, ¿no? Que quedamos muy impactados por su muerte, porque de hecho el libro nunca lo presentamos, nunca. Y un poco también la idea de poder hacerlo acá, en cierto sentido, ¿no? Como un mínimo homenaje a esa resistencia que llegó casi hasta la publicación, casi. 2015 salió. La publicación salió en diciembre de 2015, ya con Horacio González fuera de la gestión. Por eso sí, que es el final de muchas cosas. Claro, fue inmediatamente. ¿Y con Manguel? Que no es el mismo Manguel que estaba en Caterina, o eso. Pero no estaban todavía. No había llegado, llegó después de los despidos. Claro. Pero estaba acá, pero aparece que loco eso también. Que dice que tiene la novela, que no la quiere. Sí, pero que no la publica porque... Por eso la guarda ahí, que se pierde también en el archivo. Porque la primera negociación obviamente se hizo con Galerna, ¿no? Que si había estado el interés de publicarla, lo primero fue, bueno, entonces vamos a ver si puede haber un interés ahí. Pero sí, un cierre bastante trágico, ¿no? De la historia, sí. ¿Ha tenido algún tipo de recepción crítica la novela? Es que me parece que está relacionado con eso, ¿no? Con que la novela nunca fue presentada formalmente. El shock que implicó, digamos, que publicarla igual porque había que publicarla. Yo sé que hay 2 tesis de doctorado que tienen, no sé exactamente cuáles son los temas, pero que entre los temas están analizando esta novela. Quería averiguarlo para hoy, me gustaba la idea de poder también como darle un cierre, pero no pude encontrar esa información con precisión. Me parece que, bueno, evidentemente va a formar parte de alguna línea de lectura que no va a quedar ahí, ¿no? Eso me parece que también es interesante. Igual hay que pensar que era diciembre de 2015, pero ya muy casi Navidad, se puede publicar, pero en una cantidad muy pequeña, ¿no? Pues ya que no había presupuesto, digamos, todo en una situación bastante, bueno, fin de un ciclo, me parece. Sí, por eso, ¿no? Interesante. Y que tal vez se podría reabrir, ¿no? Sería buenísimo. Se podría reabrir. Sí. Bueno, el coordinador quiere decir unas palabras finales. Sí, más que nada cerrar ya la parte académica, agradecerles muchísimo por haber venido, por haber participado. Esperamos que se hayan llevado muchas reflexiones, debates
charlas y nada, y haber podido sumar un poco a esto que estamos tratando de hacer, que es la difusión y la reflexión sobre la biografía y la obra de Whittle. Y nada más que eso, agradecerles y que sigan con nuestras actividades, que hoy tenemos un día más que interesante en el Malva, a partir de las 16 va a ser un taller de lectura, a partir de las 18 va a haber una charla sobre las marcas, sobre el papel, digamos, de Germán García en la lectura de Gombrowicz. ¿Vos querés recordar el panel de Alexandra y Martín Cohen, Félix Piedemonte, César Massa y Juan Mendoza. César Massa y Juan Mendoza. Y a la noche... A ver, estas dos cosas pueden ir o no, son optativas. Tienen que ir a la noche, porque a las 9 estrenamos nuestro Work in Progress del documental, del que no podemos decir el nombre, sobre todo porque está esa cámara y después el director y la productora nos retan. Pero es algo en lo que venimos trabajando hace 5 años ya y que nos entusiasma muchísimo. A mí me entusiasma y todavía no lo vi. Me entusiasma por lo menos ahora, no sé mañana si me va a seguir entusiasmando. Pero bueno, sabemos sí que hay muchísimo trabajo detrás, que son muchísimas entrevistas y horas de trabajo y edición. Y lo más importante es que es gratuito y tienen que ir sin inscripción previa, así que... En el Gomón, ¿no? No, en el Malva. En el Malva. Va a ser todas las actividades en el Malva hoy. A las 21 en el Malva. A las 4 taller en el Malva, a las 6 el homenaje germano en el Malva y a las 9 el ciclo de cine en el Malva. Para pasar el día. Yo, por lo menos, voy a aprovechar para tomar un café, comer algo. Desde que arrancó el congreso bajé 6 kilos. ¿Cómo? Entonces Hace 15 días bajé 6 kilos. Bueno, gracias a todos.